días a todas y todos. Bienvenidos en el stand de Renault. Renault eligió Buenos Aires para dar pruebas concretas de su nueva estrategia de expansión regional. Así que hoy vamos a develar en este salón dos novedades a nivel mundial. La primera lo vamos a hacer en inglés para avisar a los que necesitan poner el casco y la segunda en castellano. Así que, sin esperar, damos la bienvenida a Ashwani Gupta, el director de la división de vehículos utilitarios a nivel mundial. Bienvenido, Ashwani. Good afternoon, everyone. It's a great pleasure for me to unveil today at Buenos Aires Motor Show a new car in Renault range. 1 year ago, the Oroch show car was presented at Sao Paulo Motor Show, and at that time, we as Renault Group shared with you that we will be launching two brand new pickup in our Renault light commercial vehicle portfolio. Now it is the time to discover the first one, which is Renault Duster Oroch. Renault Duster Oroch marks a new step in Renault's globalization strategy. Why? Renault is not present worldwide in this segment, so we decided to introduce our first pickup in Latin America. Today, with this new car, Renault aims to expand its presence with a new offer in Latin America pickup segment, which is a huge market of 900,000 vehicles in 2014. Now, ladies and gentlemen, let's discover Renault Duster Oroch, a total breakthrough in the pickup market. Renault Duster Oroch is a real sports utility pickup. It is the only pickup based on sports utility vehicle. Renault Duster Oroch inherits expressive design of Duster, its impression of strength and the character. On top of the interior design expresses the comfort of sports utility vehicle. And then when we talk about in-car equipment, this is worth segment, C-segment sports utility vehicle. When we talk about technology, this is fitted with the MediaNav 2.0, a multimedia and a navigation system with traffic information which is based on the large touch screen. It also offers the useful functions to meet highly demanding customers such as speed limiter, cruise control or rear parking assist. The customer can adapt the vehicle to their own individual taste and use with the extension of the bed. The interior and exterior accessories such as front and side protectors, roof cross bars are also available. Now why this is real double cab pickup? This is with 4 doors, 5 seats, and it has got the space and robust design of a real double cab pickup while remaining compact, agile and reliable. With its 4 independent doors, it delivers easiest access in the half-ton pickup segment
It is also best in class in terms of cabin width and the height, and it can sit 5 people very comfortably. When we talk about the size of the bed, this is generally sized and it is 1.35 meters long bed, which means Renault Duster Oroch is longer than any vehicles in the half-ton pickup, and it can load 683 liters. Renault Duster Oroch is suitable for all kinds of roads thanks to its reinforced body and its high ground clearance. With these all qualities and the features, Renault Duster Oroch brings an innovative concept on the market, standing as a total segment breaker. It is an ideal partner for outdoor leisure or for work. As we know that Renault is light commercial leader in Europe for last 17 years, and we are already a key player in Latin America. Latin America is the second largest market for Renault LCV, where we produce Kangoo and Master. Renault Duster Oroch, with its robustness and versatility, is a perfect addition to LCV range. Designed and produced in Latin America, Renault Duster Oroch will perfectly meet the needs of local customers. This vehicle will be launched in the first instance in Latin America region by end of 2015. And last but not the least, it will be followed by another pickup in 2016 as a second offer in the pickup segment. Thank you very much, muchas gracias Ashwani. Y ahora para la segunda parte tenemos el gran honor de recibir al flamante líder de la región América, Olivier Murguel. Olivier. Buenos días, Olivier. Así que es la primera vez que venís a Argentina como líder de la región porque conoces muy bien este país. Así que creo que hoy no hay mejor momento para Renault con todas estas novedades como Duster Oroch. Sí, es así. Gracias, Thierry. Aprovecho, conozco bien la Argentina, tengo mucho cariño. Pero aprovecho para saludar primero toda la prensa latinoamericana, muchos de ellos que ya conozco muy bien. Bueno, y entonces, Olivier, ¿qué representa concretamente esta novedad de Renault Duster Oroch para nosotros? Lo dijo Ashwani, Duster Oroch es un verdadero segment breaker. No tiene competidor en el segmento, es también una novedad muy importante. Este pickup marca la entrada de Renault en un nuevo segmento y sobre todo es la demostración, una vez más, de nuestra voluntad de concebir y fabricar en América Latina vehículos adaptados a las necesidades de nuestro cliente, y creo que Oroch es la mejor prueba de lo que estamos diciendo. Pero Olivier, no veniste con manos vacías, así que creo que vas a darnos un regalo y vamos a tener otra primicia mundial, un nuevo vehículo también fabricado en la región, y creo que muchos van a hablar también de esta novedad. Pasión. Yo creo que lo que vamos a mostrar ahora es pura pasión. Muchos de ustedes han escuchado recientemente sobre este modelo, han escrito muchas cosas. Ahora es tiempo de develar en primicia mundial nuestro Renault Sandero RS 2.0. Señoritas, por favor. 1, 2, 3.
Bueno, tenemos hoy con nosotros Rubens Barrichello, que está por aquí, Rubén. Bueno, estoy ansioso por saber qué te parece este coche, así que en los próximos días nos dirás cómo es. Del punto de vista técnico, Renault Sandero RS 2.0 es el único auto que va a llevar la firma RS fuera de Europa. RS significa Renault Sport. Es el heredero de una larga familia de autos muy deportivos desarrollados por Renault Sport. Este vehículo para mí es una verdadera bomba. Solo hace falta entrar en el auto para descubrir los asientos y el volante deportivo, el ambiente negro y rojo y muchos detalles que dan el toque de un auto de carrera. Sandero RS 2 litros va a superar las expectativas de los clientes. El motor de 2 litros tiene una potencia de 150 caballos. Es un motor atmosférico que entrega mejores aceleraciones y potencia. Tiene una caja manual de 6 velocidades y es muy liviano, solo 1.162 kilos. Imagínense 150 caballos y 1.162 kilos. Él alcanza los 200 kilómetros por hora y va de 0 a 100 en menos de 8.5 segundos. Estoy seguro que en este segmento y con este nivel de performance no vamos a tener ningún competidor. Gracias, Olivier. Impresionante. Así que tengo la impresión que hoy se abre una nueva página en la historia de Renault en la región, ¿no? Sí, Renault tiene una larga historia en América Latina, desde México hasta Argentina, la Patagonia, y con Renault Duster, Renault Rock y Renault Sandero RS 2.0 litros llegamos con autos, lo repito, concebidos y fabricados en América Latina, totalmente adaptados al gusto de nuestros clientes. Y, lo que es muy importante para mí, con un design súper atractivo. Esto es la prueba de que estamos acelerando nuestra estrategia de expansión en toda la región de América Latina y también la demostración clara de la nueva firma de nuestra marca, Passion for Life. Renault, lo que nos mueve es la pasión. Y obviamente, en particular y en primer lugar, hoy en Argentina. Bueno, por supuesto, y te agradezco porque es cierto que para nosotros también son dos novedades absolutamente claves. Mira que los pick-up representan la mitad del segmento de los vehículos utilitarios, así que con Renault Duster Rock vamos a tener finalmente el mejor de dos mundos. Primero la carga de una pick-up compacta y también todo lo que conocemos hoy de la Duster, sobre todo el espacio interior que hace que es un modelo muy popular. Y hablando obviamente de Sandero RS 2 litros, sabes que Renault tiene una historia larga en Argentina a nivel del automovilismo que le gusta mucho a los argentinos. Tenemos una gama completa de vehículos deportivos, así que este Renault Sandero RS 2 litros es un poco lo que nos faltaba en ese segmento. Ok, pero el pick-up está bien, los deportivos está bien, pero creo que también vos tenés también aquí otra novedad muy esperada. Absolutamente, no te puedo esconder nada, Olivier, y efectivamente en este salón también mostramos por primera vez nuestro nuevo Fluence GT2, que es una evolución más radical del muy bien conocido Fluence GT. No solamente lleva la nueva identidad visual de nuestra marca, sino también que lleva 10 caballos adicionales, un chasis totalmente renovados, cubiertas más anchas y un sistema RS Monitor que te va a convertir en un piloto de Super TC 2000. Maravilloso, otra oportunidad para Rubinho de estar coches. Vas a tener mucho trabajo después del salón. Bueno, tenemos clientes que quieren otro tipo de coches. ¿Más novedades todavía? Sí, también obviamente tenemos clientes no tan deportivos y así que para ellos traemos también y mostremos en este salón por primera vez la última evolución de Megane 3, también con el nuevo diseño de nuestra marca, un contenido tecnológico muy amplio,
Megane es un auto ícono en Argentina, muy popular, muy conocido, y así que es un gran orgullo traer en Argentina la última versión, la misma que circula hoy en las calles de Europa. Así que, Olivier, hoy para Renault es un momento súper importante, tanto en la región como en Argentina. Exactamente, hoy hay una revolución de novedades, esto prueba una vez más nuestro total compromiso. América Latina es una prioridad, Argentina una gran prioridad. América Latina es el segundo mercado más importante de Renault y es un mercado muy exigente. Por esto hoy estoy muy orgulloso de mostrar en primera mundial tantos coches nuevos y anunciar la llegada de Renault en nuevos segmentos como la del pick-up. Y hay que destacar por fin que este enfoque en la región América Latina es aún más fuerte en Argentina. Son 4 coches que presentamos hoy, hace tiempo que no lo hacíamos y vamos por más. Absolutamente, y interesante, Olivier, porque además de estas novedades que obviamente vamos a comercializar en Argentina, Renault Argentina acaba de confirmar su fuerte compromiso en el país con un programa millonario de inversiones en su planta de Córdoba. 6 nuevos modelos van a ser fabricados en esta planta, Logan, Sandero y Sandero Stepway obviamente, y un año después la otra pick-up de Renault, la pick-up 1 tonelada, que todavía no mostramos, pero me imagino que vas a venir de vuelta para develar esta otra novedad. Por supuesto, Thierry, voy a venir a visitarte muchas veces y estoy seguro que va a ser un placer para ti. Sí, seguramente, absolutamente. Así que, bueno, muchísimas gracias, Olivier, gracias por la atención de todos. Hoy es un gran día para Renault y espero que ustedes puedan compartir un poco nuestro entusiasmo. Y ahora la última pregunta, Olivier, nos tenemos que ir de este salón y, bueno, ¿qué opinas? ¿Nos vamos con el Sandero RS 200 o nos vamos con el Duster? Es una pregunta difícil, pero si hay que elegir, creo que tenemos que irnos con el Duster Rock para que podamos llevarnos casi 650 kilos de boletos de clientes que ya tenemos de estas novedades. Gracias. Bueno, muchas gracias. Invitamos al señor Ashwani Gupta que se acerque junto a Olivier Mouguet y Enrico Cas para acercarnos a hacer la foto oficial de Renault en el 7º Salón del Automóvil de Buenos Aires.